Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de la biometría hemática. Este video se va a dividir en tres partes. Ahorita voy a explicar un poquito por qué, pero vamos a hablar de serie roja en este primer video. En el segundo va a ser serie blanca y en el tercer video se va a ver un poquito de un caso clínico y vamos a hablar acerca ya de la conformación de todo el hemograma o la biometría hemática completa. Y también vamos a explicar la serie plaquetaria, que aunque no se divide muy bien bibliográficamente, pues sí la vamos a explicar el por qué se da. Entonces vamos a iniciar con una definición. Este es un estudio de laboratorio que generalmente se pide a todo paciente que llega o que va a una consulta para poder ver el estado general de este paciente. Este es un estudio básico, prácticamente es el estudio de laboratorio más solicitado a nivel mundial, ya que este nos permite ver en general dos tipos de grupos de enfermedades, que el primero serían las anemias. Nos permite ver si un paciente tiene un deterioro en su sangre, que ahorita vamos a explicar qué es una anemia, o una leucemia, que es una enfermedad neoplástica, que también en otros videos podríamos explicar cada una de ellas a mayor profundidad. Pero en general, pues este estudio nos permite como una ventana general de un paciente que llega a consulta por cualquier tipo de enfermedad. Y pues también nos permite, por ejemplo, estudiar parasitosis, infecciones en sangre, nos permite estudiar algún microbio en particular que esté infectando a nuestro paciente, etcétera, ¿no? Pero a grandes rasgos, en un paciente relativamente sano, nos permite ver su estado general, ¿no? Continuando, la biometría hemática o hemograma se va a dividir en tres partes, que sería una serie roja, una serie blanca y una serie plaquetaria. Estas, como ya mencioné, en esta primera parte se va a hablar de la serie roja y de todos sus componentes. En este caso, espero que se vea bien la biometría. Estamos ocupando un ejemplo de la biometría hemática completa. Esta se considera una biometría hemática completa porque contiene todos los puntos necesarios para nosotros poder hacer un diagnóstico completo de la sangre de nuestro paciente. Aquí se omitieron todos los datos, eso es algo muy importante, siempre tener la idea de que un paciente no lo debemos de exponer, y más para fines educativos se debe de mantener el anonimato de la paciente. Aquí lo único importante que sí tenemos que recalcar es que es una femenina y que tiene 52 años. ¿Por qué? Porque varios de estos parámetros se van a alterar, ya sea con el género o con la edad de nuestro paciente. Entonces aquí vamos a estar regresando varias veces a esta diapositiva para poder ver estos niveles que aquí se encuentran. Como ya mencioné, en esta primera parte vamos a ver solamente fórmula roja o serie roja, que también se le puede llamar. La serie roja va a contener 7 parámetros que son importantes para nosotros, que sería la hemoglobina, el hematocrito, los eritrocitos o glóbulos rojos en sangre, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración media de hemoglobina corpuscular y el índice de distribución eritrocitaria. Hay algo muy importante que hay que recalcar. Para el estudio de una biometría hemática, nosotros tenemos dos tipos de valores de los que nos podemos guiar. Los parámetros que ya están establecidos en la bibliografía, o sea, aquellos que están en libros de hematología o de análisis clínico, de interpretación de estudios de gabinete y laboratorio, o en los parámetros que nos da el propio laboratorio. Cada laboratorio hace un consenso antes de abrir su laboratorio y formula sus valores de referencia. ¿Para qué? Para tener un estándar y poder aplicarlo ya en un paciente cuando se toma esta muestra. Entonces aquí los valores de referencia a veces son un poquito variados, pero es importante reconocer siempre primero la clínica del paciente, por qué llega el paciente a la consulta, y entonces ahora sí valorar cada criterio para poder saber si realmente está fuera o no del rango de referencia. Ahora también es importante mencionar que pues algunos de estos valores van a depender, por ejemplo, de la altitud donde vive el paciente, del sitio donde vive, de su alimentación, de su fisionomía. O sea, este tipo de estudios lo único que nos permite es tener un anexo o un extra para hacer un diagnóstico clínico. Pero realmente no siempre hay que fiarnos de una biometría hemática, sino que hay que tener amplio criterio clínico
para poder ocuparla en ciertos grados y en cierto tipo de paciente. Entonces, la hemoglobina, el hematocrito y el eritrocito son variables que sí las tenemos que estudiar dependiendo del género, por ejemplo, femenino y masculino. Esta variable es fácil de explicar. ¿Por qué? Porque el hombre, por tipo común, suele tener una mayor cantidad de músculo. Ahorita vamos a explicar cada una de estas variables para poder entender esto, pero es importante recalcar que la hemoglobina, hematocrito y los eritrocitos en general en el hombre tienen que ser más altos que en una mujer. Y pues las demás variables son relativamente indistintas en los géneros, o sea, ya hay un estándar y es el que se ocupa para valorar estos criterios. Entonces vamos a comenzar con los eritrocitos o hematíes o glóbulos rojos, que también se llaman. Y pues estos son las células propias de la sangre, ¿no? Son aquellas células anucleadas, o sea que ya no tienen núcleo, lo perdieron en una de las fases de maduración de este eritrocito. Y este pues va a ser bicóncavo, en forma de disco, y este nos permite dentro de su estructura el transporte de la hemoglobina. Ahorita vamos a explicar qué es la hemoglobina, pero esta permite el transporte de oxígeno a todo el cuerpo. Los valores normales son de 4.5 a 5.9 por 10 a la menos 12 por litro en hombres, y en mujeres va a ser de 4.1 a 5.1. Como ya lo había mencionado, pues va a ser un poquito menor la cantidad en el género femenino. ¿Por qué? Por la cantidad de músculo que esta presenta. Si el eritrocito transporta la hemoglobina y el oxígeno, pues una persona con menor cantidad de músculo pues va a requerir, entre comillas, menor oxígeno y eritrocitos que una persona fisicoculturista, por ejemplo. Entonces, esto siempre es importante, como se mencionó, relacionarlo con nuestro paciente en la clínica, observar bien a nuestro paciente. En general, una disminución de las células eritrocitarias nos va a hablar de una anemia, que ahorita la vamos a clasificar y la vamos a explicar de manera adecuada, y un exceso de eritrocitos nos va a hablar de una policitemia. Poli quiere decir mucho, cito, células en sangre, que sería mía. Entonces, un exceso de eritrocitos en sangre se le llama policitemia y una disminución, anemia. La hemoglobina va a ser una proteína que normalmente, como ya lo mencioné, va a viajar en los eritrocitos. Una mínima cantidad viaja libre en sangre, pero prácticamente el 99.9 viaja en el eritrocito. Y esa es la que se encarga de transportar el oxígeno a los tejidos y de regresar el dióxido de carbono para que se haga un intercambio en el pulmón por oxígeno nuevo o limpio. Esta hemoglobina es una proteína que le va a dar el color a la sangre, o sea, el color rojo que tiene la sangre se la va a dar la hemoglobina. Y la sangre arterial es brillante por el oxígeno y la sangre venosa es un poquito más oscura por el dióxido de carbono que se presenta. Los valores normales en una persona va a ser de 14 a 18 gramos sobre decilitro en hombre y de 13 a 16 gramos sobre decilitro en una mujer. Estos valores también son un poquito variables en los pacientes, pero nos permite poder hacer un diagnóstico de anemia también. La anemia, ya con una definición completa, es la disminución de la hemoglobina a 13 gramos en hombres y a 12 en mujeres. Esto es extraído de la guía de práctica clínica aquí en México acerca de el tratamiento de las anemias en adultos y en niños. Toda esta información, como se menciona en el título del video, pues es para personas adultas. Posteriormente se puede hacer uno acerca de los datos en pacientes pediátricos. Pero es importante definir la anemia con estos criterios y con otros que vamos a ir mencionando, porque la anemia es una entidad bastante compleja. O sea, no nada más es decir tiene anemia, nosotros le tenemos que poner el apellido. El apellido, ¿qué quiere decir? Que según el tipo de célula y de hemoglobina y de todo esto, nosotros vamos clasificando la anemia para hacer un diagnóstico más preciso. El hematocrito es la proporción de eritrocitos en el volumen sanguíneo total. Este se va a medir por porcentaje. Algo que se me olvidó mencionar es que cada valor en el hemograma tiene una unidad de medida. Ya lo fuimos mencionando en cada uno. En este caso en el hematocrito es por porcentaje.
Nosotros cuando tomamos un tubo de sangre, hacemos la muestra, esta se va a centrifugar. Ya cuando tenemos el centrifugado listo, vamos a tener 3 porciones, que sería el plasma, que sería la parte líquida de la sangre, y la parte sólida, que serían 2 tipos de células. Las células blancas y plaquetas, que las vamos a estudiar en las demás series, y los glóbulos rojos. Entonces, aquí nosotros vamos a medir en 100 mililitros el porcentaje de eritrocitos que se encuentran en esos 100 mililitros. Eso sería el hematocrito. En hombres va a ser de 42 a 50% y en mujeres de 36 a 45. ¿Esto qué quiere decir? Que de 100 mililitros, 45 son eritrocitos. Entonces eso es importante explicarlo, y al igual que la cantidad de eritrocitos, una disminución del hematocrito va a ser la anemia, y un exceso de hematocrito o un aumento en este nos va a hablar de una policitemia. Una manera de evaluar el hematocrito que por alguna situación el laboratorio no nos diera este dato es multiplicar la hemoglobina por 3. En este caso del paciente que teníamos de ejemplo, permítame un tantito. Ok, vamos a regresar. En este caso del paciente, la hemoglobina fue de 13.3 gramos sobre decilitro. El hematocrito es de 42.3. Si nosotros multiplicamos esta hemoglobina por 3, nos vamos a dar cuenta que da 39.9, o sea, prácticamente da el mismo valor que el hematocrito. Entonces esta es una manera primero de encontrar el hematocrito si no lo tuviéramos en el estudio, o de saber que el hematocrito sí está correlacionado con la hemoglobina que tiene el paciente. ¿Ok? Porque hay disfunciones donde se va a encontrar alterado, como ya lo mencioné. El volumen corpuscular medio es el tamaño promedio de un eritrocito. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? ¿De qué tamaño es la célula eritrocitaria? Los valores normales, estos ya no dependen tanto del género, va a ser de 81 a 100 femtolitros. Esta es la unidad de medida que se ocupa para este valor. Se abrevia FL. Si nosotros tenemos un paciente dentro de estos dos valores, vamos a decir que su célula es normocítica. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen el tamaño normal de un eritrocito. Ahora, si el valor disminuye, vamos a decir que es una célula microcítica, y si el tamaño aumenta a más de 100, vamos a decir que es macrocítica. ¿Esta para qué nos sirve? Esto nos permite diagnosticar la anemia, si ya tenemos el concepto anterior mencionado, que sería la definición de anemia, y entonces vamos a poderle poner un apellido, que sería si es normocítica, microcítica o macrocítica, según el tipo de célula que se haya encontrado en ese paciente. Si nosotros no tuviéramos la manera de que nuestro laboratorio nos diera este volumen corpuscular, se puede calcular manualmente ocupando dos criterios, que sería el hematocrito entre la cantidad de eritrocitos en sangre. Y esto nos permite saber el volumen corpuscular medio. Entonces, en general, este nos permite ya diagnosticar una anemia como normocítica, microcítica o macrocítica, que pues en otro video pudiéramos explicar cómo son estas anemias. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina que se encuentra en un eritrocito. Entonces, todos estos estudios se hacen por citometría de flujo, que quiere decir que la sangre pasa por un tubo y entonces este tubo mide el tamaño, mide la cantidad, mide todo, para darnos ya los valores en una gráfica y ya poderlos dar en unidad de medida. En este caso, la hemoglobina corpuscular media se mide por picogramo. Entonces el valor normal es de 27.5 a 33.2 entre cada célula. Como ya habíamos mencionado, la hemoglobina es la que le da el color a la sangre. Entonces esta variable nos va a permitir estudiar la anemia. Ahora le vamos a poner otro apellido, que sería normocrómico, porque cromo viene de color. Entonces la hemoglobina pues nos da el color de la sangre. Entonces, si está dentro de estos dos valores, pues va a ser normocrómica. Si no se encuentra dentro de estos dos valores, va a ser hipocrómica si disminuye, hipercrómica si aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Que el eritrocito puede tener un tamaño normal, pero puede estar muy colorado. Esto nosotros lo podemos ver también en un frotis sanguíneo.
vamos a ver que un eritrocito se va a ver muy rojo, y esto qué quiere decir, que está hipercrómico y se puede presentar también con anemia. Entonces esto lo podemos ver en un video propio de anemias para ver las características clínicas y el por qué se da esta patología, pero es importante saber cómo la hemoglobina corpuscular media nos ayuda a seguirle dando especificidad al diagnóstico de anemia. Ok, ahora la concentración media de hemoglobina corpuscular es la cantidad de hemoglobina que está contenida en una cantidad específica de eritrocitos. Esta ya no se mide como acá, que se medía por picogramos, porque ya no es una célula, sino que lo vamos a medir en general, si lo podemos decir de esa manera. Y bueno, se me ha olvidado mencionar la hemoglobina corpuscular media. Nosotros la vamos a poder medir si no tenemos el valor en el hemograma con la hemoglobina entre la cantidad de eritrocitos. Suena lógico porque vamos a ver esta cantidad de hemoglobina, cuántos eritrocitos pinta, por así mencionarlo, y entonces ya nos da todos estos valores. En el caso de la concentración media de hemoglobina corpuscular, también nos va a permitir el diagnóstico de anemias. Este no es tan necesario tenerlo dentro del hemograma, porque los demás valores nos van a permitir hacer el diagnóstico, pero esto también permite saber si es una anemia microcítica, macrocítica, hipocrómica, hipercrómica. Y los valores va a ser de 32 a 36 gramos sobre decilitro. Ok, el índice de distribución eritrocitaria es la variabilidad que tienen los eritrocitos de tamaño en una muestra sanguínea. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, normalmente los eritrocitos tienen un tamaño establecido, como lo vimos en uno de los valores anteriores, y la médula ósea tiene, entre comillas, un chance de equivocarse en el tamaño de los eritrocitos. Entonces, este chance de error nosotros lo vamos a valorar con el índice de distribución eritrocitaria. Este se mide también por porcentaje, como uno de los valores anteriores, y el porcentaje es de 11 a 14. Si nosotros tenemos por ejemplo, en 100 eritrocitos, de 11 a 14 de ellos van a tener tamaños diferentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que prácticamente pues no es tanto, es menor al 10% lo que debe de haber en el error. Estos errores también permiten que la médula ósea haga una producción adecuada de eritrocitos, pero eso es otro punto. Si hay una disminución en el índice de distribución eritrocitaria, no preocupa tanto, porque quiere decir que los eritrocitos están saliendo de manera adecuada. Pero si hay un aumento, esto sí es un poquito preocupante, porque nos habla de una anisocitosis. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una mala formación de eritrocitos y que muchos de ellos se están formando de manera inadecuada, que tienen tamaños diferentes o formas diferentes, contenido interno diferente, etcétera. O sea, están mal hechos estos eritrocitos. Esto nos permite diagnosticar también las anemias, ya sea como microcíticas, macrocíticas, normocrómicas, hipocrómicas, etcétera. Y nos permite saber también qué tan bien o qué tan mal se están produciendo los eritrocitos en la médula ósea, y si la médula ósea está sufriendo un daño, por ejemplo, por una neoplasia, por una poca producción de hormonas, que son las que estimulan la producción de eritrocitos en la médula ósea, etcétera. Entonces, la anisocitosis es un concepto que es importante recordar, que es una desigualdad o una formación inadecuada de varios tamaños de un eritrocito. Pues hasta aquí vamos a dejar esta primera parte, que sería la explicación de la serie roja, y vamos a continuar con la serie blanca, con la serie plaquetaria y con un caso clínico para poder explicar pues todas estas patologías. Gracias.